El efecto de la tercera persona. ¿Por qué hablarte a ti mismo por tu nombre mejora el autocontrol un 43%? Hay una técnica que mejora tu autocontrol emocional en un 43%. No requiere meditación. No requiere terapia. No requiere ninguna herramienta ni ningún entrenamiento especial. Solo requiere cambiar una palabra en la forma en que piensas sobre tus problemas. Esa palabra es el pronombre que usas cuando reflexionas internamente sobre las situaciones difíciles de tu vida. Cuando piensas sobre una decisión complicada y dices yo no sé qué hacer con esto, o cuando estás bajo presión y piensas yo estoy muy nervioso para este momento, estás activando un mecanismo neurológico específico que amplifica exactamente la emoción que estás intentando gestionar. Pero cuando tomas esa misma reflexión y la reformulas usando tu nombre propio, cuando en lugar de yo no sé qué hacer piensas por ejemplo ¿qué debería hacer Pedro en esta situación?, algo cambia en el procesamiento de tu cerebro que los estudios de la Universidad de Michigan aumentaron con una precisión que sorprendió a los propios investigadores. Bienvenido a Mente Estratégica, el canal donde analizamos los mecanismos psicológicos que operan en tus decisiones más importantes. Hoy vamos a analizar el efecto de la tercera persona documentado por Ethan Kross. ¿Por qué ese cambio de una sola palabra produce una diferencia verificable del 43% en autocontrol emocional? El mecanismo neurológico exacto que lo explica. Y la revelación sobre cómo los líderes más efectivos de la historia usaron intuitivamente ese mecanismo siglos antes de que la psicología lo documentara formalmente. Quédate hasta el final porque el detalle sobre Julius Caesar y cómo escribía sus memorias es la parte de esta historia que más cambia la perspectiva sobre qué tan profundo y consistente es este mecanismo en las personas que operan bajo alta presión de forma efectiva. Para entender por qué funciona necesitas entender qué produce el pronombre yo en el cerebro. El mecanismo que el pronombre yo activa. Cuando usas el pronombre yo para reflexionar sobre una situación emocionalmente cargada, tu cerebro procesa esa situación desde adentro de la experiencia. Neurológicamente, el procesamiento en primera persona activa las mismas regiones cerebrales que están activas durante la experiencia emocional original. Cuando piensas yo estoy nervioso antes de una presentación importante, tu cerebro no está analizando el nerviosismo desde afuera. Está reviviendo el estado emocional que estás intentando gestionar. Es como intentar apagar un incendio echando más combustible desde adentro del incendio. El mecanismo es adaptativo en muchos contextos. La inmersión emocional que produce el pronombre yo permite procesar experiencias con profundidad y generar aprendizaje emocional genuino. Pero en situaciones donde necesitas tomar decisiones bajo presión, esa misma inmersión amplifica la emoción en lugar de permitirte procesarla con perspectiva. Y la perspectiva es exactamente lo que la tercera persona activa. El estudio de Michigan y lo que reveló. Ethan Kross y su equipo de la Universidad de Michigan publicaron en 2014 una serie de estudios que midieron con precisión el efecto del cambio de pronombre en el procesamiento emocional bajo presión. El diseño del estudio era específico. Sometían a los participantes a situaciones de alto estrés, desde hablar en público sobre temas personales sensibles hasta tomar decisiones económicas importantes bajo presión de tiempo. Y medían su rendimiento cognitivo y emocional dependiendo de si procesaban la situación usando el pronombre yo o su nombre propio. Los resultados fueron consistentes en todos los experimentos y en todos los grupos de participantes. Las personas que procesaban la situación en tercera persona usando su nombre propio mostraban un 43% de mejora en la capacidad de autocontrol emocional comparado con las que procesaban en primera persona. Tomaban decisiones más racionales bajo presión. Se recuperaban emocionalmente de situaciones de estrés en periodos significativamente más cortos. Y evaluaban sus propias situaciones con un nivel de objetividad que era consistentemente mayor que el del grupo de primera persona. El mecanismo que Kross identificó para explicar ese efecto fue el más revelador de todo el estudio. El mecanismo real, el consejo al amigo. Cuando reflexionas sobre tu situación usando tu nombre propio en lugar del pronombre yo, tu cerebro activa el mismo circuito neurológico que activa cuando alguien te pide consejo sobre su propio problema. Ese circuito es completamente diferente al de la experiencia emocional directa. Cuando un amigo te cuenta que está nervioso antes de una presentación, y te pide que lo ayudes a pensar con claridad, tú no sientes su nerviosismo. Tienes acceso a la situación desde afuera. Puedes ver opciones que él no ve. Puedes identificar que el miedo es desproporcionado respecto al riesgo real. Puedes generar perspectiva que la inmersión emocional bloquea. Ese es exactamente el circuito que el uso de tu nombre propio activa cuando reflexionas sobre tu propia situación.
La distancia psicológica que produce el cambio de pronombre es suficiente para que tu cerebro procese la situación desde la perspectiva del consejero en lugar de desde la perspectiva del participante emocional. Y esa distancia, documentada neurológicamente por Cross, es la causa del 43% de mejora. Y ahora llegamos a la parte que más cambia la perspectiva sobre qué tan antiguo y qué tan universal es este mecanismo. Julius Caesar escribió sus memorias militares, los comentarios sobre la guerra de las Galias, completamente en tercera persona. No como una decisión estilística. En el mundo romano la escritura autobiográfica en primera persona era el estándar. César eligió específicamente la tercera persona, refiriéndose a sí mismo como César a lo largo de todo el texto. Los historiadores han debatido esa decisión durante siglos. La interpretación convencional es que fue una decisión retórica para crear distancia y autoridad narrativa. Pero la investigación de Cross ofrece una interpretación diferente y más perturbadora. César, uno de los líderes militares y políticos más efectivos bajo presión extrema de la historia documentada, procesaba sus propias experiencias y decisiones desde la perspectiva de un observador externo. Usaba intuitivamente el mecanismo que la neurociencia moderna tardó 2000 años en documentar formalmente. No fue el único. Varios líderes políticos y empresariales contemporáneos documentados por los biógrafos de Cross muestran el mismo patrón en sus comunicaciones privadas y su proceso de toma de decisiones bajo presión. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la ventaja más poderosa, en cualquier situación de alta presión, no viene de tener más información ni de tener más recursos. Viene de la capacidad de procesar esa situación con la perspectiva del consejero en lugar de la inmersión del participante. 43% de mejora en autocontrol. Una sola palabra diferente. Y el mismo mecanismo que usaban los líderes más efectivos de la historia, antes de que nadie tuviera un nombre para lo que estaban haciendo. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. La próxima vez que estés bajo presión en una situación importante, ¿qué cambiaría en tu proceso de decisión si te preguntaras qué debería hacer exactamente tu nombre en esta situación, en lugar de qué debo hacer yo? Y si quieres continuar explorando los mecanismos psicológicos que te dan ventaja mental en las situaciones más difíciles, el próximo video analiza la paradoja de la elección, y por qué más opciones producen menos satisfacción y más parálisis en cualquier decisión importante. Nos vemos en el próximo análisis. Porque la mente más efectiva bajo presión no es la que tiene más voluntad. Es la que ha aprendido a cambiar de perspectiva antes de que la emoción tome el control de la decisión.